Buenos días, estimados estudiantes. Hoy es, buenos días, 10 de noviembre del 2020. Nos acercamos a la terminación del año. Ok. Y, y con esto de que termine el año, algunos tienen la costumbre por supuesto, celebrar las fiestas que hay, Navidad, fin de año. Déjeme decirle que yo no las celebro, tengo mis motivos, pero bueno, ¿no? La mayoría sí lo hace. Y, y en ese tiempo muchas personas comen rico, comen bien rico, ¿para qué nos vamos a mentir? Y después de eso, unos días después, nos damos cuenta de que como que la ropa se hace más chiquita o nos crece el abdomen. Pero bueno, a veces las personas también después de eso van al doctor a chequearse, vamos a ver qué tal estamos para este año. ¿Y qué ocurre? Que cuando usted sale del doctor, se da cuenta de que todo está bien. El doctor le dice a su mamá, señora, su hijo, su hija está en perfecto estado de salud. ¿Cómo se siente usted cuando escucha eso? Su hijo está bien, no le pasa nada. ¿Cómo se siente usted? Bien, Se siente bien. Yo creo que más que bien. ¿Cómo se siente usted? Le dice, sabe que ese dolor que tenía no era nada, era algo pasajero. No hay que sacarle sangre, no hay que ponerle suero. Yo no diría que se siente bien, solo bien. ¿Cómo se siente? contento, alegre. Alegre, claro. Yo diría que se siente aliviado, pues. A mí no me gustan las inyecciones. Eso sí, no me gustan. A mí sí. A usted sí. Déjeme decirle que a mí no es que sea cobarde, pero no me agradan. Muy bien. El hecho de que estemos saludables, bueno, es porque tenemos una vida saludable, porque nuestras acciones dan como resultado aquello de que estamos en una buena condición física y mental. Vamos a hablar un poquito de aquello hoy. Muy bien, y vamos a ver algunas cosas que nos permiten llevar una vida saludable. ¿Puedes leer, por favor, el sabías que, William? Para que todos podamos escuchar. ¿Sabías que actividad uno técnicas para planificar la escritura de un texto? Un folleto sobre formas de vida saludable. ¿Sabías que para tener una vida saludable es necesario practicar deporte? Esto nos ayuda a sentirnos sanos, activos y previene contra las enfermedades. Excelente, sí, gracias, William. Por ejemplo, a mí de joven, bueno, de más joven, me gustaba mucho jugar fútbol. ¿A alguien también le gusta jugar fútbol? ¿Qué otros juegos? ¿Qué otras cosas practican ustedes que juegan? ¿Qué les gusta? Ujú. Juego ají picante. Perdón. El juego ají picante. Ají picante, ¿cómo es ese? Que yo jugaba. A ver, pero cuente, ¿cómo es? Era de jalar los dedos de 5 personas diciendo una fruta y esa persona quemara a las otras. Ok, es la primera vez que escucho de ese juego. Gracias, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Algo que le guste jugar? Voleibol, algo así. Voleibol.
Ok, muy bien. Ya me decirle que yo soy malísimo, sí, soy malísimo jugando eso. Pero ¿y qué tal juega Junior? Ya estoy aprendiendo y mi papi ya me va a jugar con los grandes. Oh, ok, excelente. Bueno, con cuidado, por favor. ¿Alguien más que le guste los juegos? La ¿Le guste Pilsen, jugar? ¿Perdón? Pilsen, No, no le escuché, perdón. la Pilsen. La Pilsener, ¿y esa cómo se juega? Esas son de muros. Tienes que tocar cada muro, de 5 muros, y tienes que llegar a una rueda que sale ahí. Tienes que hacer una rueda en la tierra y escribir una palabra ahí y tienes que decir lado. Ok, ok. Estoy salvado. No, no me equivoco cuando le digo que tiene buenas ideas, usted, señorita Erika. Y también para llegar ahí tienes que cruzar todo y tienes que cruzar a la persona que te va a quemar con la pelota. Ok, ok, muy bien. ¿Alguien más? William, ¿qué le gusta a usted? ¿Qué le gusta jugar? A mí me gusta jugar fútbol. ¿Le gusta jugar fútbol? Ok, Escondida. gracias, Valentina. Es Y la también, escondida. Perdón, Erika, Erika, no, no tenga miedo, súbale nomás al volumen de su voz. Cuéntenos, cuéntenos. a mí también. Ok, también le gusta. ¿Y Erika Ganchoso? ¿Está preguntando a la mamá o está comentando? ¿Qué le gusta? Nada. La bicicleta. Ah, la bicicleta. Ok, muy bien, gracias. Andar Gracias. en patines. Andar en patines, excelente. Muy bien, ¿qué nos mencionaba William? Bueno, que practicar deportes nos ayuda a sentirnos sanos, activos y también previene contra las enfermedades. Eso es muy cierto. Y bonito también. ¿Podemos verificar, por favor, el siguiente punto? ¿Puedes leerlo, por favor, Valentina? Alimentarse de forma equilibrada. E incluir, incluir alimentos variados en nuestra dieta. No aportar las energías necesarias para poder realizar nuestra actividad y no ayuda a desarrollarnos. Estamos en crecimiento. Excelente, muy bien, Valentina. No hay que retroceder, Valentina. Siga practicando. Va bien. Y con respecto a la comida, ¿cómo diría usted que es una comida equilibrada? ¿O qué significa que eso de alimentarse de forma equilibrada? ¿Qué, qué Que diría usted? comamos sano Ya. y que Hombres, algunas veces variemos la comida. Ok, ok, muy bien. Muy bien. legumbres, Legumbres. Ok. Que frutas, comamos fruta. Que comamos fruta. Ok. leche. Sí, ¿verdad? Sí. Mucha agua. A alguien no le gusta mucho perdón, las legumbres? Déjeme decirle que a mí me gustan todas. Eso A sí mí puede ser. tanto no. A mí no tanto. No tanto. Ok. Los mellocos, ¿a quién no le gustan? A mí No, sí me gustan. A mí no me gustan los a mí no. A mí sí me gustan. No tienen mucho sabor, pero son buenos para la salud. El brócoli o el zapallo. A mí. El A zapallo es mí, como muy dulce, pero es bueno. Es bueno. a mí me gusta el brócoli. ¿Te gusta el brócoli? ¿Alguien ha tomado colada de zapallo? No, No, es muy bueno, déjeme decirlo. Muy bueno. Y los pimientos, que son a veces un poco como amargos. Tampoco. Ok. ¿qué le puse al mango? En el seco. En el seco sí. Mm, el mango con sal no cuenta, por si acaso. Ni las ciruelas con sal tampoco.
Ok, regresemos. Muy bien. Y sí, es cierto, ¿no? Tenemos que alimentarnos de forma equilibrada y no es necesario gastar tanto, por supuesto, ¿no? Para, para hacerlo. Más bien menciona aquí que estos alimentos variados nos aportan con energía que necesitamos, ¿no? Y también a desarrollarnos, especialmente ustedes que están en pleno crecimiento. Ya a mi edad solo crecemos para los costados, pero usted sí puede crecer para arriba. Ok, se ríe Dominica. Vamos a la siguiente. Muy bien, esta es otra forma de tener una vida saludable. ¿Puedes leerla, por favor? Tenemos aquí a Lucía. Lucía, buenos días. Por favor, ¿puedes leer? Técnica para aplicar la ley. Lo de verde, por favor, Lucía. Sí, excelente. Divertirse, intentar y crear. Inventar. Pues es importante entretenerse y pensarlo bien e intentar nuevas cosas, como por ejemplo, una receta de cocina divertida. Una receta de cocina divertida. Ya, perfecto, muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que le ayudaba a su mamá a cocinar? Mucho ya. Ayer. Ayer. Mm. Ok, No me acuerdo. no se acuerda. Déjeme decirle que como estos días he estado yendo, el viernes, excelente, como he estado yendo a la escuela, estoy como aislado yo en mi casa. Entonces, Buenos días, me- profesor. Buenos días, Samuel. Ajá, Ya hace 6 meses. hace 6 meses, que antes de la pandemia o Profe, por abril. Ajá, En en el mayo. fin de semana. el fin de semana. El fin de semana quiero cocinar. En mayo. Ya, en mayo, ok, sí. Sí, mire, otra forma, ¿no? Ahora, Buenos días. buenos días. Lo interesante es que ninguna de estas dice que tenemos que tener harta plata para tener una vida saludable, ¿no? No dice que practicar deportes, alimentarnos de forma equilibrada y divertirnos. Ok. Muy bien, entonces, mire que está de verde, ¿no? Ya sabe usted qué tratamiento le damos a lo de verde. Ahora usted dirá, esto parece ciencia. Sí, ¿verdad? Sí, la salud, ¿no? Ciencia. Pero no, ¿Qué es? es Fíjate, mejor adivine. ¿Qué es? Puede lengua. ver el título. Ah, ya gana. Sí, es lengua. Mire, dice técnicas para planificar la escritura de un texto. Pero el texto es sobre la salud. Entonces estamos como que combinando esas dos áreas. Es un texto de ciencias, pero vamos a planificar la escritura de ese texto usando, usando por supuesto, algo que aprendemos en lengua. Ok, ¿qué es lo que vamos a planificar? ¿Qué es lo que vamos a producir? Porque hoy día también vamos a producir algo bonito como lo de ayer. Le vamos a pedir por favor a Romina que nos ayude leyendo. Romina, ¿Dónde? ¿sí está con nosotros? Sí. Ok, ¿puede leer por favor? Ahora vamos a utilizar un folleto para difundir información sobre hábitos saludables para que otras personas puedan beneficiarse. Un folleto es un texto impreso de corta extensión en el que se explica algo y generalmente se utiliza para comunicar datos dentro de una campaña informativa. Ya, excelente, muy bien. Entonces, mire, ayer, o más bien escuche, ayer hicimos el tríptico, ¿no? Una hoja doblada en 3 partes que se abría y tenía 6 caritas. Ok, en este caso,
la guía, porque es tomado de la guía, nos pide crear un folleto. En este caso lo haremos así mismo con una hojita de papel bond. La podemos hacer con una hojita de papel bond. Pero la vamos a doblar ahora a la mitad. Es decir, como un librito. Correcto. Y conseguiremos con esto dos caras internas, como usted puede verificar aquí en el dibujo, y dos caras externas. Es decir, 4 caritas. Eso es lo que tendrá nuestro folleto. ¿Cuál será el contenido? Vamos a ver. ¿Algo quería mencionar, Erika? Disculpe. Ponga de verde a de morado. Ah, ya. No se preocupe. No se preocupe que en la siguiente ya está de morado. Ya está de color morado. Ok, vamos a verificar. Aquí está. Y aquí viene la parte que es lengua en sí, ahí sí, de cajón. Muy bien. Para poder crear un folleto y que el folleto, por supuesto, sea llamativo, ¿no? Que cuando una persona la vea, diga, esto es importante. ¿Cómo debería ser un folleto para que sea llamativo y que las personas le presten atención? ¿Cómo cree usted que tendría que ser un folleto? O si le entregan a usted un folleto, ¿qué tiene que tener para que usted le preste atención? ¿Alguna vez le han entregado un folleto? ¿O nunca? Nunca. Ok, sí. Ya. ¿Qué condiciones, qué características debería tener? Profe, Sí. Decorada. desde Ok, que salí no decorado. me acuerdo. ¿Cómo no se acuerda? No entendí. No me acuerdo. No se preocupe, que si no se acuerda no pasó. Ok. Ok. Un folleto, tal como usted verifica aquí, si usted en algún momento lo recibe, ya mencionaron que debería estar decorado. Colores llamativos. Colores llamativos. ¿Qué debería pasar con la ortografía? Está bonita. Que está bonita. Esa es la caligrafía. Pero la ortografía, las reglas gramaticales, ¿qué debería pasar? Debería estar Decorado. no solo decorado, sino que el texto debería estar bien escrito. ¿Verdad que sí? Sin faltas ortográficas, excelente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Debería estar bien organizado. Note, por ejemplo, en el ejemplo, no te mire cómo está hecho a computadora, ¿no? Pero mire cómo esta filita de aquí sigue la misma regla. Y así mismo acá. Ahora, cuando los niños que hicieron tríptico o dip, el tríptico de ayer, mire, cuando usted tenga un texto, por ejemplo el de aquí, vamos a coger el pedazo para darle un ejemplo. Mire, yo lo pego aquí al texto. Pero ¿qué ocurre? Mire cómo está, cómo llega aquí, luego llega acá, luego llega acá y luego llega acá. ¿Qué puedo hacer yo para que ese texto quede alineado? Bueno, primero yo lo señalo. ¿Perdón? ¿Perdón, Junior? Dígame. No. En este caso es un folleto. Se parece, pero no es. Es como el primo. Este tiene 4 caritas. Una hojita doblada a la mitad. Ya, mire, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero yo lo señalo, lo sombreo y me voy a estas 4 rayitas de aquí que se llaman justificar. Yo le doy clic aquí y note lo que parece, lo que resulta. Note el resultado. Si ve cómo este texto se alinea y ya está organizado. Eso es lo que se busca en algo que está bien hecho. Que el texto esté justificado.
que, por ejemplo, si usted va a usar un folleto, si usted lo va a hacer a computadora, use el mismo tipo de letra. Claro. Mire que yo siempre uso el mismo tipo de letra. ¿Por qué? Porque eso le da formato a nuestro documento. Y eso, ¿sabe dónde se lo dicen? Recién. Yo no sé por qué. Se lo dicen recién en la universidad. Oiga, justifique el texto y déle formato. Pero ¿y eso tan fácil que se puede aprender a tan corta edad? No lo enseñan. Ya lo sabe usted. Justifique el texto y use el mismo tipo de letra. Si va a usar un tipo de letra y un color para los títulos, use el mismo tal como yo lo hago. No lo hago porque soy chévere, porque soy bacán, porque soy champú, sino porque así se debe hacer. Ok, regresemos entonces. Ya sabe usted cómo hacerlo si lo hace a computadora. Ahora sí, vamos a la planificación. Para que esto quede tan bonito, para que esto quede tan hermoso, tan llamativo, que las personas digan, esto vale la pena leerlo, realmente vale la pena. Debe tener una planificación, debe tener unas ideas previas que las personas realizan para que ese trabajo quede bien hecho. Es más o menos como cuando usted escribe a borrador y luego cuando ya tiene más calma, más tranquilidad, tiene tiempo, usted en casa ya pasa a limpio. Lo hace en orden. Muy bien, ¿cómo planificar y organizar el texto? La guía nos da una ayuda increíble. ¿Cuál es? 4 preguntas con las que nosotros obtendremos la información que va a ir en nuestro folleto. ¿Cuáles son esas 4 preguntas? Le vamos a pedir, por favor, a Doménica Viracocha que nos ayude leyendo. Para planificar y organizar el trabajo, responde en tu cuaderno a las siguientes preguntas. ¿Qué actividades y hábitos me permiten tener una vida saludable? ¿Cuáles son las actividades adecuadas para mi edad? ¿Qué puedo escribir para motivar a las personas a cuidar de su salud? ¿A quién dirige la información? Escoja personas de tu entorno. Súper fácil. Entonces, si yo respondo primero esas 4 preguntas a borrador, luego las voy puliendo, ¿no? Luego verifico que no haya faltas ortográficas, que estén los signos de puntuación. Entonces, cuando ya lo tenga, yo sé que puedo pasarlo a mi folleto y que ese folleto quedará espectacular. Muy bien, vamos tratando de responder haciendo un acercamiento a estas preguntas. Número 1. ¿Qué actividades y hábitos me permiten tener una vida saludable? ¿Qué respondería Jeremías Balón? ¿Qué respondería? ¿Qué actividades y hábitos le permiten a usted tener una vida saludable? Comer bien. Ok, comer bien, muy bien. ¿Qué más? Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. ¿Qué más? Cuando usted está planchando oreja, ¿cómo tiene que hacerlo? También dormir bien. Eso, planchar bien la oreja, dormir bien. ¿Qué más? Planchar oreja es dormir por si acaso. ¿Qué más? Para su edad. ¿Qué más? Dormir bien. ¿Y qué es dormir bien? Por ejemplo, ¿qué hay que hacer para dormir bien? Dormir temprano. Dormir temprano. ¿Y levantarse? Temprano. También temprano. De hecho, hay un refrán que dice que el que madruga, Dios le ayuda. Dios le ayuda, dice. Sí, muy bien. ¿Qué más? Lucía Pauta, ¿qué otras cosas tenemos que hacer nosotros, o hace usted más bien, para tener una vida saludable? ¿Qué más hace usted, Lucía? Por acá me dicen lavar los alimentos cuando llegan. ¿Usted sí lava los alimentos ahora en tiempos de pandemia y antes?
Sí, los limpian en casita, sí. Excelente, mire. Usar vinagre, dicen por acá. Sí, también sirve, es un antiséptico natural. Bueno, no tan natural, pero casi, Beber casi mucha natural. agua. Beber mucha agua, ahí tenemos otro ejemplo. ¿Qué más? Manos limpias. Manos limpias, perfecto. Mire, por Higiene ejemplo, dental. higiene dental, oiga, muy importante, sí. ¿Algo Aseo. dijo Erika? Aseo. Ey, bañarse todos los días. Sí, sí, creo que sí tiene en mente eso, ¿no? Que debemos bañarnos todos los días. ¿Sí? Ok, ok, téngalo presente porque cuando uno está en la pubertad y esos cambios que hay, más se dan en los varones que no, como que no se bañan todos los días. Pero téngalo en mente, hay que bañarse todos los días. Siguiente, dice, ¿cuáles son las actividades adecuadas para mi edad? ¿Qué respondería? ¿Cuáles son las actividades adecuadas para mi edad? Practicar juegos recreativos. Ok, ¿qué más? Estudiar. Perdón, Erika. Estudiar. Estudiar. Ayudar en casa. Ok, sí, ayudar en casa. ¿Qué más? ¿Qué más respondería? Comer saludable. Comer saludable. Sí, bueno, eso es adecuado para toda edad. ¿Qué más? Caminatas al aire libre con la familia. Ok, ok, muy bien. Una buena ensalada de fruta y un vaso de leche. Ya, excelente. Excelente. Muy bien. Con leche. Perdón, Erika. Con leche. Ya, ok, perfecto. Por si acaso, comérsele el cereal al ñañito no es adecuado para ninguna edad. Por si acaso. Ok, vamos a la siguiente. Perdón, Erika. Tener buena comunicación. Sí, sí, muy bien. Eso es adecuado para toda edad. Excelente. Siguiente. Jugar más y ver menos televisión. Ya está bien, sí. Siguiente dice, ¿qué puedo escribir para motivar a las personas a cuidar de su salud? ¿Qué le escribiría a alguien para motivarle, decirle, sabes qué? Es importante tener una vida saludable. Díganos, Natalie. También a salir a trotar en la mañanita es saludable. También, ok, muy bien. Muy bien. Protegerse del sol también, ¿no? Ya, mire, la pregunta era, ¿no? ¿Qué puedo escribir para motivar a las personas a cuidar de su salud? Cuéntenos, Doménica. La salud es importante para cada uno de nosotros. Ya, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando nos duele la barriga, decimos, ay, qué mal me siento. Te sientes triste, con dolor, tienes ganas de llorar. Pero a veces como que no valoramos tanto cuando estamos bien, ¿no? Como que lo tomamos por sentado, que siempre tenemos que estar bien. Pero es bonito, ¿no? Cuando no te duele nada, cuando tienes energía, cuando tienes fuerzas, perdón por amaquear la silla. Cuando tienes fuerzas para hacer todas tus cosas, ¿verdad? Que eso es bonito. Eso es bonito. Entonces, por ahí tiene una idea, ¿no? De algo que puede escribir para motivar a las personas a cuidar de su salud. Ahora, la última pregunta. Dice, ¿a quién dirigiré la información? Eso ya es personal. Dice, escoge personas de tu entorno. ¿A quién le entregaría el folleto? Le diría, esto es importante, ¿puedes leerlo? A mis familiares. Ok, a sus familiares. Siendo más específicos, ¿a quién le entregaría el folleto? William, ¿a quién le entregaría el folleto? Para que lo lea, le diga, tome. No solo al profesor en el portafolio. Ajá. A mi papá. A su papi, ok, muy bien. ¿A quién más?
A mis amigos, a mis primos, Ya, ok, ok. a mis tíos, a mis abuelitos. Ya, ok, ok. ¿Quién más? Romina, ¿a quién le entregaría el folleto? Alguien escribe. Ah, la compañera Luz. ¿A quién le entregaría el folleto? Romina, a veces pienso que no está tanto con nosotros. A mi familia. A su familia, excelente, gracias. Muy bien, entonces téngalo presente. Para realizar este texto, para crear su folleto, previamente tiene que hacer un borrador, ir contestando en un borrador estas preguntas. De esa manera estamos planificando nuestro texto. ¿Algo querían mencionar, perdón? Ya, otra cosa, mira. Es importante que las ideas también estén organizadas. A veces el texto está bueno, digámoslo así, es un buen texto. No tiene faltas ortográficas. Pero en ocasiones las ideas no están bien organizadas. Entonces procure, por favor, iniciar con una idea principal, con una idea ganadora, con una idea que llame la atención, porque de un párrafo, por supuesto, se comienza por la primera línea. Entonces la primera línea tiene que ser contundente, tiene que ser una muy buena primera línea, una muy buena primera idea, para ir desarrollándola y por supuesto que las personas se queden enganchadas con su texto. Muy bien, ¿qué nos dice la estructura? ¿Cómo va a ser? Ahora sí, ¿dónde va a ir cada cosa? ¿Puedes ayudarnos con la lectura de esta parte, Héctor? Por favor. El número 2. Dice 2, elabora. Allí. Elabora en una hoja reciclada el folleto siguiendo los siguientes pasos. Excelente. Cuéntenos cuáles son esos pasos, Héctor. A. Dobla la hoja por la mitad para que cuente con 4 caras para colocarlo la información. Ya, B. perfecto. Escribe Siga. el contenido de la palabra pregunta en la primera cara. E. Ilustrarla con un dibujo o recorte. Ya, perfecto. Entonces, mire, en la primera cara va esta pregunta. ¿Qué actividades y hábitos me permiten tener una vida saludable? Nos menciona Héctor que debemos escribir el contenido, es decir, no solo la pregunta, además de la pregunta tenemos que tener ya el contenido, es decir, la respuesta que previamente hicimos en un borrador, ya lo pulimos ese borrador. Y también lo ilustramos con un dibujo o un recorte, es decir, una figura. ¿Puedes continuar con la C, por favor, Héctor? C. Escribe el contenido en la segunda pregunta en la segunda cara e ilustrarla con un dibujo o recorte. D. Escribe el contenido de la tercera pregunta en la tercera cara. Ya, perfecto. Entonces, mire, ¿qué tenemos, no? Nos menciona Héctor que vamos a escribir el contenido de la segunda pregunta en la segunda cara. ¿Cuál es la segunda pregunta? Esta de aquí. ¿Cuáles son las actividades adecuadas para mi edad? Esa de allí. Ok. Nos mencionaba Héctor que también lo vamos a ilustrar con un dibujo o un recorte. ¿Puedes continuar con la D, por favor, Héctor? Escribe el contenido de la tercera pregunta en la tercera cara. E. Ilústrala con un dibujo o recorte. E. Al final de la última cara, colocas esta frase e ilústrala. 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 La buena salud no es ausencia de enfermedad, sino un estilo de vida y pensamiento sano. Ya, 3. perfecto. Comparte el folleto con la persona en quien pensaste en la cuarta pregunta y pide su opinión. Ya, excelente. Entonces, mire, teniendo en cuenta esto, la primera cara será la externa. Esa es la primera cara.
luego las internas, esta es la segunda, esta es la tercera, y a lo que se cierra, esa es la cuarta. Creo que sí, esa parte es fácil, ¿verdad? La primera cara es la externa, luego tenemos en las internas, la segunda, la tercera, y cuando se cierra, la cuarta. Ahora, ¿qué nos mencionaba Héctor aquí? Note que ya nos queda menos de un minuto para que se cierre Zoom, pero note la frase, está bien bonita. Dice, la buena salud no es ausencia de enfermedad, sino un estilo de vida y pensamiento sano. No solo lo físico, sino también nuestros pensamientos. Ahora, ¿cómo tener pensamiento sano? ¿O a qué se refiere? ¿Qué cree usted que dirá? Que querrá decir esa partecita pensamiento sano. Antes que se cierre el Zoom. Igual nos conectamos otra vez, por favor. Estoy inventando. Ya. ¿Qué más? Déjeme ver qué dice la compañera. Todos tenemos que ir hoy a firmar. Yo la escucho. Aquí estoy verificando algo del trabajo, por supuesto, de la escuela. Pero... Ya, ahora sí, ya regresamos. Yo ya le he hablado antes de que no es bueno guardar rencor a nadie. ¿Qué piensa usted de eso? A veces hay personas que en realidad sí como que se pasan. Se pasan, pero la frase es no es bueno guardarle rencor a nadie. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted? No se peleen por participar. O por ejemplo, recuerden, no estamos verificando esta parte de aquí que dice pensamiento sano. O por ejemplo, cuando Pepito le dice a Juanito que cree que Pepita como que no es tan buena persona, o que vio que Pepita ayer se comió 2 hamburguesas. ¿Qué piensa usted de las personas que se meten en la vida ajena? En algo que no les incumbe realmente, porque esa es la palabra. ¿Qué piensa usted de los chismes? No de las cosas que nos ocurren y que son totalmente válidas de decirlas, eso no. Más bien de las cosas que no nos incumben y las personas las mencionan, están ahí hablando de cosas que realmente no les incumben. ¿Qué piensa usted del chisme? ¿Qué es el chisme en primer lugar para usted? ¿Mandé? Social. Ya. ¿Qué más? Otro problema. Ok, ¿qué más? Verá, nuevamente, no, dejémoslo claro. No son las cosas que, por supuesto, tenemos que decir. Si alguien, por ejemplo, nos hace daño, si hay, por ejemplo, alguien quiere hacer algo incorrecto, tenemos que mencionarlo, ¿no? Eso no es chisme, eso no. Eso hay que decirlo, hay que mencionarlo. A una persona adulta de confianza, a nuestros familiares, eso hay que mencionarlo. Pero me refiero a lo que no nos incumbe. Por ejemplo,
sabes que a esta persona creo yo que me cae mal, así que a ti también debería caerte mal. ¿Qué piensa usted del chisme? Ya dijeron algunos aquí, no. En realidad no es correcto. No es correcto y no es saludable tampoco. También forma parte de esto del pensamiento sano, ¿no? Y se lo digo porque es muy común en nuestra sociedad. Y también, como mencionaron por aquí, crea problemas y hace perder el tiempo, realmente. Entonces, qué terrible es que a alguien le digan que es una persona chismosa. Nuevamente, y dejamos por tercera vez en claro, no son las cosas que nos atañen a nosotros. Si alguien, por ejemplo, nos quiere hacer daño nuevamente, si alguien hizo algo incorrecto, eso tenemos que mencionarlo, tenemos que decirlo. Estamos hablando del chisme. No es correcto, realmente. Y es muy común en nuestra sociedad. Realmente extremadamente común. Otra cosa que le mencionaba es guardar rencor a otras personas. No es sano. No es adecuado. Más bien, de hecho, creo que sí, todos aquí han mencionado que tienen una creencia, una parte espiritual. Y eso es importante. Y por ejemplo, Jesús mencionó que si queremos que Dios perdone nuestros errores, también nosotros tenemos que perdonar, o previamente, antes de eso, tenemos que perdonar a quienes nos han ofendido. Y eso también nos alivia, nos da paz y nos libera la mente de muchas tensiones. Muy bien, entonces, teniendo eso en cuenta para su vida, recuerde el paso 3. Dele el folleto, o más bien présteselo, porque también hay que calificarlo para el portafolio. Présteselo un momentito a las personas en quienes pensó al contestar la cuarta pregunta. Recuerde, por favor, esta cuarta pregunta se responde, pero no va en el folleto. Esta pregunta no se transcribe, no se pasa al folleto. Más bien nos dice aquí que lo compartamos con esas personas en quienes pensamos en la cuarta pregunta y pidamos su opinión. ¿Qué va en el cuaderno? Es pregunta. No. Mire, primero usted lo hace en un borrador, en una hojita de reciclaje. Las preguntas van en el folleto. En el cuaderno va lo de verde, lo de la vida saludable. Es así, porque es muy importante recordarlo, pensarlo y más que todo, ponerlo por obra. Ok, Junior. Entonces, lo de morado son las indicaciones para nuestro folleto. Eso sí. Déjeme quitar esto de aquí. Muy bien. Ahí lo tiene. ¿Desea comentar algo sobre lo que hemos visto hoy? ¿Le pareció importante? ¿Sí? Excelente. Creo que cumplí con mi trabajo entonces. ¿Desea hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos hecho hoy? ¿No? Ok. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿puede por favor activar su camarita? Y vamos sacando una captura. Muy bien. Por favor, active su camarita para sacar una captura. Hoy día voy a estar en la escuela también. Si usted necesita alguna ayuda con sus actividades, me escribe, por favor, que yo le contesto lo más pronto posible. Entonces vamos a las 3, por favor. 1, 2 y 3. Excelente. Les comparto la pantalla para que vean cómo salimos. Muy bien. Entonces recuerde, por favor, planificar el texto es importante. Organizarlo también es importante. De hecho, si usted lo hace en una
en su hojita física, ¿qué tal si usa recuadros o tablitas como las que yo le he enseñado a hacer? Puede también hacerlo. De esa forma está organizada también la información. O puede también, mire, utilizar así renglones, tipos de párrafos para organizar su información y acompañarla de figuras, de recortes o dibujos. Entonces, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana. ¿Ya? Okay. Chao. 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 Profesor. Muy bien. Chao, profesor. Chao. Chao, profe. Nos vemos.